la charla de hoy es acerca de los momentos significativos en todo lo que es el desarrollo, tanto cognitivo como socioemocional, en todo este periodo de la educación infantil. Por lo que tengo entendido, todos vosotros sois papis, ¿no? Que lleváis a vuestros hijos al cole, al SEC, ¿no? Entonces, bueno, Sergio y toda su familia ya me han comentado que tienen un bebé de 8 meses, ¿verdad? Pero el resto no sé si nos queréis comentar un poco cuál es la edad de vuestros hijos. Podéis hacerlo por el chat también, si os animáis. Si no, tampoco pasa nada. Pero bueno, la cuestión, Leticia, tu peque va a cumplir en unos días 3 añitos. Bueno, es una edad preciosa, ¿no? O sea, que se incorpora ahí al cole en septiembre. Y Luis, de 4 años, casi 5. Bien, esa edad, fijaros, a los 3 años, imagino que ya os habéis dado cuenta que son como los veis súper mayores, ¿verdad? Es decir, ahí hay como un cambio brutal. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar, ¿vale? Vamos a ver cómo es todo ese periodo, esa evolución entre el nacimiento y los 6 años, ¿no? Sería interesantísimo también ver todo lo que pasa en el vientre de la madre en el momento en el que está en el periodo de gestación, ¿no? Que también es todo un milagro. Pero realmente, bueno, vamos a ir a lo concreto, ¿no? Entonces, bueno, las ideas clave que vamos a desarrollar a lo largo de toda esta sesión pues van a ser así de manera muy sucinta, ¿vale? Yo tampoco quiero meterme a dar mucha carga, pero sí que lo primero que me gustaría es que nos planteáramos cómo son esos 6 primeros años de vida, ¿vale? Así que nos hagamos todos una idea, ¿no? Además, todos vosotros en general pues tenéis hijos que van desde, pues fíjate, ya desde prácticamente unos mesecitos hasta los 6 años, ¿no? Entonces tenemos ahí todo el espectro. Entre todos podemos ir generando Verónica de 3 años, ¿no? Su hijo o hija, perfecto. Vale, pues la cuestión es que podemos ir generando ese espectro que es el desarrollo entre entre el nacimiento y los 6 años, que es realmente casi como un milagro, ¿no? Luego vamos a ver cuáles son las áreas del desarrollo de las que habitualmente hablamos. Es muy común que después os lo comenten, ¿no? En el cole o si os dan un informe o si no, porque los escucháis de manera general, pues de cuáles son esas áreas del desarrollo, ¿no? Y está bien que al menos asentemos un poco esos conceptos iniciales. Luego hablaremos, y ahí sí que vamos a hablar un poco de un tema que quizá es un poco más desconocido para muchos, pero del que ya habéis oído hablar bastante y probablemente incluso alguno de vosotros es especialista en el tema, ¿no? Pero es un poco cuál es esa relación que se establece entre lo que es nuestra estructura, ¿no? Y en este caso vamos a hablar principalmente de lo que es el cerebro y su relación con el ambiente, ¿vale? Vamos a ver un poco cuáles son esos procesos que se producen para que nuestros hijos después sean capaces de, bueno, pues de convertirse en adultos, ¿vale? Veremos después un poco cuáles son esas necesidades que tienen los niños para sacar el máximo potencial a su desarrollo y finalmente nos centraremos, pero de manera muy global, en cuáles son esas características de los niños en esos 2 primeros años de vida y cómo a partir de ahí hasta los 6 hay un cambio bastante significativo, ¿vale? Bueno, entonces, estas son un poco las ideas clave y las ideas con las que me gustaría que finalmente, una vez que terminemos bueno, pues esta pequeña charla, pues más o menos os queden unas ciertas ideas concretas acerca de todas estas cosas, ¿vale? Bien, en primer lugar, tenemos aquí, bueno, pues lo que puede ser la evolución de un niño entre que nace y tiene 6 años de vida, ¿verdad? Si nos fijamos realmente en ese recién nacido, ¿cómo es un recién nacido, no? ¿Cómo podríamos pensarlo? Todos vosotros que habéis tenido un hijo, pensad en vuestro hijo cuando nació. ¿Cómo era, no? Si yo os lo tuviera que describir, si estuviéramos, bueno, de una manera presencial, pues lo haríamos incluso con dibujos o de manera más gráfica, ¿no? Pero si yo os lo tuviera que describir, pues físicamente, pues lo que os diría es, si este es el recién nacido, que jamás podría estar así, ¿verdad? Jamás podría estar en alto,
porque precisamente se le cae la cabecita para atrás, no tiene esta capacidad de mantener la cabeza erguida, pues lo describiría pues como cabezón, ¿verdad? Y que tiene las manos, los pies muy grandes, los ojitos los tiene cerrados, los abre un poco, pero la cuestión es que, por ejemplo, lo que ve es muy difuminado, no ve nítidamente la cara de las personas, ni siquiera un recién nacido sabe lo que es una cara, ¿vale? No sabe lo que es el concepto de sonrisa, ni sabe tampoco lo que es una mesa, por ejemplo. Es decir, un recién nacido nace sabiendo un montón de cosas, ¿vale? Nace siendo un pequeño milagro al que le tocan así en la mejilla, gira la cabeza y tiene un reflejo de succión, ¿verdad? Y empieza a abrir la boca para poder mamar, pero eso es un reflejo, no es que sepa hacerlo ni que lo haga de manera voluntaria, ¿no? Es decir, los recién nacidos van a nacer pues con unos mecanismos con los que la naturaleza nos dota como para que podamos sobrevivir, pero el resto de conocimientos los vamos a tener que ir adquiriendo pues de a poquito a través de la experiencia, a través del ambiente enriquecedor y a través también de los propios mecanismos de maduración que tiene nuestro organismo, ¿vale? Entonces, cuando vemos un recién nacido, ese recién nacido que generalmente decimos, ay, pero qué bonito es, bueno, pues en realidad bonito, bonito tampoco es que suele ser, seamos francos, ¿no? Es decir, suelen salir amoratados, con la cabeza un poco abombada, sin embargo nosotros los vemos como seres preciosísimos, ¿verdad? Bien, bueno, pues ese recién nacido, al final, este que tenemos aquí, va a tener que ir pasando por una serie de experiencias, va a tener que ir teniendo una serie de vivencias, va a tener que dejar tiempo a su organismo para ir creciendo y madurando, de tal manera que poco a poco va adquiriendo una serie de habilidades, ¿no? Por ejemplo, en esos 6 primeros meses de vida, los bebés pues ya empiezan a dejar de tener esa pequeña sonrisita que les sale al principio, que denominamos sonrisa refleja, para convertirse en una sonrisa social, ¿vale? Una sonrisa que realmente está buscando interactuar con sus padres, con su entorno, y eso es algo que ha tenido que aprender, fijaros, en esos 2 primeros meses de vida. También va a ir aprendiendo a distinguir lo que ve, ¿vale? Cuando el recién nacido ha nacido, hasta ese momento nunca ha visto, ha vivido en un ambiente completamente a oscuras, nunca ha tenido un estímulo visual y entonces cuando nace tiene que aprender de repente a ver, ¿vale? Y tiene que aprender a distinguir qué es lo que ve, tiene que adquirir la capacidad de la profundidad, tiene que adquirir la gama de colores, ¿sí? Tiene que ir adquiriendo muchas cosas, muchos conceptos que va a tardar un cierto tiempo en aprender, pero que sin embargo va a ser de lo primero que aprenda. Entonces, en esos 6 primeros meses de vida va a ir adquiriendo ya pues digamos muchísimas habilidades que le van a ir llevando a ser cada vez más autónomos, va a tener también mucha más musculatura como para poder sentarse él solito, va a empezar a gatear. Sí, aproximadamente, pues depende un poco de los niños, ¿no? Pero a partir de los 8 meses, muchos de los niños gatean y hay algunos niños que directamente no gatean, ¿no? Al año más o menos empiezan ya a caminar, ya tienen el uso de algunas palabras, entienden muchas cosas, ¿sí? Y aproximadamente al finalizar los 2 años hay como una explosión en el uso del lenguaje que pueden llegar a usar, ¿verdad? Y con eso tienen también muchas otras cosas más. La socialización, el poder autorregularse diciéndose cosas, el aprender más rápidamente, ¿sí? Entonces, eso es pues aproximadamente entre los 2, 3 años, ahí vamos a identificar toda esa explosión motriz, ¿no? Y esa explosión del lenguaje. Y poco a poco van a ir convirtiéndose en pequeños adultitos que van comprendiendo el mundo de una manera pues mucho más compleja. Van a comprender cosas que antes pues claramente no entendían. Van a ser capaces, por ejemplo, de entender emociones muy complejas, ¿no? Como puede ser el orgullo, o van a empezar a sentirlas y a empezar comprendiéndolas poco a poco. Van a empezar a sentir envidia,
¿sí? Es decir, eso lo van a ir comprendiendo o lo van a ir adquiriendo pues en esta última fase, ¿no? A partir de esos 2-3 años es cuando ya empiezan a ir adquiriendo toda esa gama emocional y social bastante más compleja. Y también van a ir comprendiendo aspectos como que lo que los demás piensan no tiene por qué ser lo que yo piense, ¿no? Van a ir formándose también como una persona, un pequeño individuo que va comprendiendo que es único y que su forma de pensar no tiene por qué ser la misma que la de los demás. O más bien que lo que ellos saben no tienen por qué saberlo los demás, ¿vale? Eso es algo que denominamos teoría de la mente y que va a aparecer aproximadamente a los 3 años y medio, ¿sí? Y todo eso les va a ir dando una complejidad maravillosa y una complejidad realmente que les permite ver el mundo de una manera muy distinta, mucho más compleja, y que realmente pues les ayuda a interactuar y a estar preparados como para dar ese salto hacia lo que, bueno, en lo que es la educación reglada, es entrar en primaria, ¿no? Pero realmente lo que ocurre en estos 6 primeros años de vida es fundamental. Y es fundamental por lo que veremos más adelante, pero, o por las bases las veremos más adelante, pero realmente es fundamental porque es el momento en el que los grandes aprendizajes, las grandes bases de los aprendizajes se establecen, ¿sí? Bien, bueno, pues eso es un pequeño resumen de lo que son esos 6 primeros años de vida. No sé si identificáis ahí a vuestros hijos, la mayoría de vosotros, ¿no? Que deben andar, pues lógicamente andan todos en esta edad, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso es más o menos un pequeño resumen. Cuando nosotros queremos ver cómo se desarrollan estos niños, generalmente lo que hacemos es analizarlo en estas 4 grandes áreas, ¿vale? Nosotros, es decir, los psicólogos, yo en mi caso soy neuropsicóloga infantil, trabajo de hecho también con niños, ¿no? Y trabajo en la universidad desde hace muchísimos años y es básicamente mi trabajo, ¿no? Pero bueno, centrándonos en esto, cuando desde la psicología, la neuropsicología, la logopedia o cualquier ámbito que analice cuál es si tienen un funcionamiento normal, los niños pues lo hacemos a través de estas 4 grandes áreas, ¿vale? El área cognitiva, que el área cognitiva es la que nos va a permitir relacionar conceptos, adaptarnos a las situaciones cambiantes que nos aporta el medio, ¿no? Nos va a permitir recordar cosas que hemos hecho, atender a pequeños estímulos. Nos va a permitir planificar qué es lo que tengo que hacer. Es decir, el área cognitiva tiene una complejidad muy grande, ¿vale? E implica muchísimas cosas, pero generalmente lo metemos ahí, ¿vale? Área cognitiva. Luego tenemos el área motriz. En los niños vamos a ver que bueno, la motricidad lo que les permite es desplazarse y manipular cosas, ¿verdad? Entonces ahí básicamente de lo que vamos a hablar es de la motricidad gruesa y la motricidad fina, ¿sí? Y luego el esquema corporal, ¿vale? Pero básicamente la motricidad gruesa es cuando el niño camina, por ejemplo, corre o anda en bici, y la motricidad fina es que sean capaces pues, de coger cositas, ¿verdad? Los niños pequeños, los bebés, lo que hacen al principio no son capaces de coger nada más que el dedo, prácticamente, ¿no? Porque tú se lo das, y poco a poco va lanzando su mano para intentar agarrar cosas, pero siempre tienen que ser cosas grandes. Y poco a poco, según van pasando los años, va adquiriendo lo que llamamos la pinza, ¿sí? Que es que sean capaces con los deditos, coger cosas con 2 deditos, ¿sí? Bien, luego tenemos el área del lenguaje. El área del lenguaje es fundamental porque nos va a permitir comunicarnos con nuestro entorno, nos va a permitir que podamos socializar, que podamos expresarnos, que podamos decir me duele la barriguita o no me siento bien, ¿sí? Y eso se va a ir desarrollando y también tiene distintos niveles, ¿sí? El de la comprensión, ¿verdad? Yo comprendo el lenguaje
el de la expresión, yo hablo el lenguaje y entonces expreso lo que yo quiero decir. Y luego hay otro nivel del que a mí me gusta hablar, que es el pragmático, que es el de los aspectos más sociales, ¿no? El del querer decir algo o el de acompañar lo que decimos con una serie de gestos que le dan una connotación concreta al lenguaje. Los niños pequeñitos, por ejemplo, esa parte pues no la suelen llegar a entender, van a tardar un poquito más en poder llegar a entender el que nosotros a través de comunicación no verbal estemos diciendo algo distinto a lo que estamos diciendo con la palabra. Los niños siempre se van a quedar con lo que digamos con la palabra, porque en ese sentido no entienden los dobles sentidos, en realidad, ni las ironías, ¿no? Y finalmente tenemos el área socioemocional. El área socioemocional lo que permite es que los niños se relacionen entre sí y que también se basa mucho también en el apego, en las figuras de apego, en la seguridad que sientan a la hora de poder explorar el mundo e intentar conocer el mundo pues, a través de sus propias herramientas. Entonces, con todo esto, el niño, es decir, aunque lo veamos así de manera diferenciada, todo lo que es el área cognitiva, el área motriz, lenguaje y socioemocional, la realidad es que el niño va a ir adquiriendo una serie de herramientas, todas ellas juntas, ¿no? Que se van a ir juntando y que van a permitir que el niño adquiera esas herramientas para conocer el mundo, comprenderlo y para explorarlo, ¿no? Porque estos niños lo que van a ser son indagadores y exploradores, es decir, van a intentar entender el mundo a través de tocarlo, chuparlo, hacer cosas, ¿sí? Y para eso van a necesitar que todas estas áreas empiecen a desarrollarse juntas. Sin embargo, esta forma de desarrollarse de las funciones no va a ser igual, ¿vale? Lo primero, si pensamos en un niño, ¿qué es lo que hace primero? Ser capaz de contestarnos qué es lo que ha hecho esta mañana o ser capaz de identificar, pues cuando ve un objeto, identificar pues que sirve para comer, ¿no? Los niños van a ser principalmente sensoriales. En sus primeras etapas de vida van a ser motores y sensoriales, es decir, esa es la forma en la que van a ir comprendiendo el mundo. ¿Por qué? Porque son las primeras áreas cerebrales que se van a desarrollar. Lo primero que van a aprender es eso, a comprender el mundo a través de los sentidos, ¿no? Si yo no soy capaz de identificar o de comprender lo que veo, difícilmente voy a poder trabajar con ello, ¿no? Entonces, el cerebro está preparado como para que inicialmente, pues, lo primero que se desarrolle es todo lo sensorial y todo lo motórico. Y todo lo que viene después, como el que seamos capaces de planificarnos, de recordar qué es lo que tenemos que hacer, etcétera, etcétera, va a venir más tarde, una vez que ya tengamos asentadas digamos, las funciones principales. Y todo esto obviamente va a requerir de la experiencia, es decir, el que algo se desarrolle de la manera adecuada pues depende de que tenga los estímulos también adecuados y que hayan sido capaces realmente de relacionarse con ellos, ¿sí? Entonces, teniendo todo eso en cuenta, ¿cuáles son los factores que realmente van a influir en nuestro desarrollo? Bueno, pues tenemos dos grandes factores, ¿sí? Que solemos llamar la relación genética-ambiente, pero que también puede ser estructura-ambiente o estructura-experiencia, ¿sí? Nuestro cerebro, nuestro organismo, nuestro cuerpo va a ir madurando a través de una serie de leyes naturales, es decir, hay una serie de leyes naturales que se van a dar en todos los seres humanos, ¿sí? La cuestión es que la calidad de ese desarrollo va a depender precisamente de las experiencias que tenga con mi entorno social, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora precisamente cómo se vinculan estos dos grandes conceptos, ¿vale? El de la maduración y de la estructura junto con lo que es la experiencia. Y para eso me gustaría que mirarais bien este pequeño imagen en la que aparece un cerebro, ¿verdad? Los cerebros, bueno,
es algo a lo que ahora mismo está de moda, pero que en realidad está de moda porque es una necesidad, ¿sí? Realmente todos los aprendizajes van a verse reflejados dentro de lo que es nuestro cerebro. Si vemos esta imagen, esto lo que hace es mostrarnos, ¿veis esta pequeña curva que hay aquí? Y esta, hay como tres curvas, ¿no? Una que es discontinua, una que es finita y otra que es gruesa. Vale, lo que nos indica aquí abajo es que esos son áreas cerebrales que se van a ir desarrollando a lo largo de, bueno, de todo nuestro tiempo vital, ¿vale? Lo que está enmarcado en este recuadro naranja-amarillo es lo que ocurre en el cerebro de los niños hasta los 6 años. Las dos primeras curvas, bueno, la primera curva, la que está en discontinua, indica que lo que se está desarrollando son las áreas sensoriales, es decir, nuestro cerebro lo primero que va a desarrollar, lo primero que se va a ver madurado es todo lo que nos permite comprender lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, si estoy o no en movimiento, etcétera, etcétera, ¿vale? La segunda de las áreas que vamos a ver, esta, es la del lenguaje, ¿vale? Entonces, vemos que los niños, si lo pensáis bien, los niños empiezan siendo muy de lo sensorial, necesitan tocar, necesitan chupar, necesitan moverse, y poco a poco van explotando ya con el lenguaje, utilizando palabras funcionales, ¿verdad? Y poco a poco lo van desarrollando cada vez más. Y luego, la última de las curvas, la última curva es, digamos, los córtex o las áreas cerebrales más complejas, que están vinculadas a funciones cognitivas más elevadas, como pueden ser la memoria, la capacidad de planificación. Creo que alguno, perdóname, Luis, perdóname a eso. Gracias. Lo siento, la peque de 4 años ya sabe tocar y le ha quitado el audio. Perfecto, entonces es que está explorando y tiene curiosidad. Eso es lo mejor que puede pasar. Muy bien. Bueno, pues tu peque de 4 años, claro, pues fíjate, ya tiene bastante bien desarrollado todo lo que es la parte más sensorial, el lenguaje ya lo maneja bastante bien, pero todavía tenemos que tener paciencia y ayudarle a ir desarrollando cada vez mejor todas esas otras áreas en las que, por ejemplo, le vamos a ir preguntando qué ha hecho hoy, qué ha comido, dónde estuvo, con qué amigos, con qué compañeros estuvo jugando, a qué jugó, ¿verdad? Y con eso le vamos a ir ayudando a potenciar precisamente este último área, ¿sí? Bien, bueno, pues esto sería un poco el cómo se van a desarrollar esas, bueno, un poco esa estructura cerebral, ¿vale? Y también que nos permite entender pues por qué se produce el desarrollo de la manera en la que se desarrolla. ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese pequeño cerebrito? Bueno, pues hay tres grandes conceptos y que voy a intentar explicar de manera muy sucinta, pero que creo que os pueden ser muy útiles. En primer lugar, están todas las sinapsis, ¿vale? Es decir, todas las conexiones de neuronas. Cuando los bebés nacen, vienen con millones de neuronas, ¿sí? Con los millones de neuronas con los que ya vamos a contar, ¿sí? Pero algunas de ellas ya están conectadas, pero es como si vinieran con muchas de ellas sin conectar. ¿Qué implica el que se conecte una neurona? Una neurona las tenéis aquí arriba, ¿vale? Tenéis aquí todo lo que es el soma, ¿vale? El cuerpo de la neurona. Esto de aquí sería lo que se denomina axón, ¿sí? Y esto de aquí se denominan dendritas. ¿Qué es lo que ocurre con las neuronas? Bueno, las neuronas hacen como un cable enorme, ¿vale? Entonces, en ese cable enorme lo que va a ocurrir es que una neurona se conecta con otra, con otra, con otra, y lo que generan son aprendizajes. Cada uno de nuestros aprendizajes implica que se hayan conectado varias neuronas, ¿sí? Entonces, cuando los niños nacen con neuronas que ya están bastante conectadas, pero en cuanto nacen, como empiezan a tener muchas experiencias en su entorno, empiezan a conectarse unas con otras, ¿vale? Y eso es lo que denominamos sinapsis y ese proceso lo llamamos sinaptogénesis, ¿vale?
que básicamente lo importante es que os quedéis con que el aprendizaje implica que hay neuronas que se conectan unas con otras, ¿vale? En segundo lugar, tenemos el concepto de la mielina. La mielina es digamos, una sustancia que recubre los axones, ¿vale? Que es esta parte de aquí intermedia de la neurona. Esta sustancia lo que va a permitir es que nosotros ya tenemos varias neuronas conectadas, ¿vale? Pero la información tarda en llegar desde un punto a otro, pues bastante, bueno, no tarda mucho, pero digamos que tarda, ¿vale? En el momento en el que empieza ese proceso de mielinización, la información de una neurona a otra pasa infinitamente más rápido, ¿vale? Entonces, a lo largo de estos 6 primeros años de vida, va a haber precisamente varios procesos de mielinización que van a permitir que tengan información de manera mucho más fácil, o sea, mucho más rápida. Por ejemplo, habéis notado que a los 2 años los niños aproximadamente sobre esa edad, ¿no? Un poco antes, un poco después, hay una explosión en el lenguaje, ¿verdad? Bueno, pues eso es precisamente porque coincide con un momento de mielinización, ¿vale? Entonces hace que todos sus aprendizajes sean mucho más rápidos y es el momento en el que nos planteamos, madre mía, pero si es que ha avanzado en nada, ¿no? En un mes de repente ha dado un cambio brutal y ahora es capaz de hacer infinitamente más cosas, ¿no? Bueno, pues eso suele coincidir precisamente con ese proceso de mielinización. Y por último, tenemos el concepto de poda sináptica. La poda sináptica es un mecanismo interesantísimo que tiene nuestro cerebro que permite optimizar el aprendizaje. Lo que veis aquí en esta imagen son esas neuronas que se han conectado, ¿vale? Es decir, aquí, este que os estoy marcando, son las neuronas de un niño recién nacido, ¿vale? De cómo se han conectado o cómo nacen con esas conexiones. A los 3 meses, pues empieza a haber, ¿veis? Bastantes más conexiones. Perdóname un segundín. Mari Carmen, perdona, creo que tienes, o Silvana, tenéis el micrófono encendido y hay una peque por ahí hablando. Bueno, yo continúo, ¿vale? Ah, muy bien, eso es una peque que estaba dándole y me acaba de decir que vale, muy bien. Bueno, pues os lo digo, ¿vale? Bueno, esto es a los 3 meses. Fijaros lo que ocurre a los 6 meses, ¿vale? Las neuronas se han conectado, han hecho esa sinapsis de manera, bueno, pues un poco con todo lo que han pillado, ¿sí? ¿Por qué? Porque están recibiendo muchos estímulos, pero todavía no tienen los mecanismos como para redirigir o dirigir de la manera adecuada esos estímulos. A los 2 años, fijaros también el enjambre de neuronas que hay, ¿verdad? Sin embargo, a los 4 años y a los 6 años, la cosa empieza a estar bastante más ordenada, ¿verdad? Bien, eso es precisamente porque tenemos el cerebro en determinados periodos del desarrollo, tiene precisamente esos mecanismos en los que va y lo que hace es que desecha, corta o poda estas conexiones neuronales que no nos sirven, ¿vale? Y dejan solamente aquellas conexiones que realmente se están utilizando más. Aquellas que vemos que para el cerebro parece que son más útiles, ¿sí? Esa es la razón por la que en estos 6 primeros años de vida es importantísimo establecer muy bien esos aprendizajes, porque cuando nuestro cerebro viene y corta, ¿no? Las conexiones, corta las que no se están utilizando, lo que no quiere decir que sean las adecuadas. Es decir, va a dejar principalmente aquellos aprendizajes que están asentados. Y esa es la razón por la que es importantísimo que en estos 6 primeros años de vida establezcamos bien ese aprendizaje. Y ese aprendizaje lo único que implica es dejar que el niño explore, juegue, indague, pregunte, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, una vez que tenemos estos 3 conceptos, entonces eso es en lo que se basa la plasticidad cerebral.
¿vale? La plasticidad cerebral, y con esto termino, de verdad que no os hablo nada más de cuestiones cerebrales, pero creo que es muy importante para el desarrollo, para comprender el desarrollo del niño. La plasticidad cerebral es el elemento fundamental, ¿vale? Y lo que implica es que el cerebro va a ser capaz, o esas neuronas, esos aprendizajes, va a permitirnos ir aprendiendo de manera muy rápida nuevos aprendizajes, ¿sí? Cuando somos pequeños, cuando estamos precisamente en este periodo de 0 a 6 años, es cuando mayor plasticidad cerebral tenemos, porque precisamente tenemos todas esas neuronas que tienen que conectarse para generar los aprendizajes desde el principio. Y entonces esa es la razón por la que siempre se dice que la plasticidad cerebral o que los 6 primeros años de vida son fundamentales para establecer un buen aprendizaje, ¿vale? Bien, bueno, pues hasta aquí con respecto a todo lo que es la maduración y el ambiente, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda, no sé si he sido lo suficientemente clara o necesitáis que os explique algo de una manera más concreta acerca de estos términos. ¿Todo bien? Vale, cualquier cosa, si no, me vais diciendo, ¿vale? O bien por el chat, o bien levantáis la mano y encendéis el micro, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que necesitan los niños para poder desarrollar su máximo potencial? Ahora que hemos visto cuál es esa base, cuál es esa estructura inicial que tienen. Bueno, pues en primer lugar, hablamos de lo que es la pirámide de Maslow, ¿vale? La pirámide de Maslow lo que hace es decirnos que todo ser humano, y principalmente los niños, lo que busca es la autorrealización, conseguir sus sueños, ¿verdad? Pero para conseguir nuestros sueños necesitamos tener una serie de cosas antes, ¿no? Que implican, pues, en primer lugar, lógicamente, tener una salud física y mental, es decir, estar saludables, ¿no? Y si no, que me ayuden a estarlo lo máximo posible. Sentir seguridad, que eso es lo que hacéis vosotros con vuestros hijos desde que nacen, ¿sí? En el momento en el que nacen, lo que se hace, bueno, y ahora se está haciendo bastante, es hacer el piel con piel o si no otros métodos, ¿no? Pero siempre lo que se busca es que se genere ese vínculo con vuestro hijo. Imagino que cuando han nacido vuestros hijos, habéis notado como un hilo, ¿verdad? Como un hilo que os une directamente a ellos, ¿verdad? Y es algo que lo tenéis ahí, lo sentís. Y probablemente para todos los padres primerizos, pues sería casi una experiencia que nunca habían vivido y que nunca habían imaginado, ¿verdad? Bien, en ese hilo de unión es en el que los niños sienten la seguridad. Es donde buscan su figura de referencia y es donde buscan el apego. Ahí es donde se va a sentar las bases de todos los aspectos emocionales. ¿Por qué? Porque van a necesitar explorar el mundo, pero sintiéndose seguros. Es decir, que si se caen, si se hacen daño, si les ocurre algo o incluso si se equivocan y hacen las cosas mal, siempre van a tener a alguien a quien recurrir para pedirle ayuda o para sentir que le quieren o para sentir que le van a ayudar en todo lo que puedan, ¿no? Para sentirse cerca, ¿sí? Los niños, de hecho, muchas veces lo que hacen es buscarnos y se acercan a nosotros y nos abrazan, ¿verdad? Nos buscan ese contacto. ¿Por qué? Porque están buscando seguridad, ¿no? Bien, bueno, pues eso es lo segundo. Fijaros la importancia que tiene el vínculo que establecéis con vuestros hijos, ¿sí? Para llegar a conseguir, pues que el que quiera ser piloto sea todo o lo que sea, ¿vale? Es decir, conseguir autorrealizarnos. Bueno, pues eso está en la base de todo lo que necesitamos. Después, lo que son las relaciones sociales, obviamente la autoestima y el reconocimiento, que está basado en la seguridad, y finalmente llegamos a esa posibilidad de autorrealización. Entonces, ¿cómo podemos potenciar todo esto? ¿Qué es lo que necesitamos dejarle hacer al niño para que cumpla con, primero, bueno, partiendo de esta pirámide, ¿no? Pero que cumpla y optimice realmente todo su desarrollo, tal y como lo hemos hablado, ¿no? De toda esta parte más cerebral. Bueno, pues lo primero que le tenemos que dejar es
que indague. Los niños son investigadores natos, son exploradores, indagan, les gusta conocer y comprender el mundo, se plantean el porqué de las cosas, ¿no? Y tienen que tocarlo, hacerlo, tienen que experimentarlo ellos. Entonces hay que dejarles libertad para hacerlo, hay que potenciárselo, pero tienen que hacerlo siempre sintiendo que están en un espacio seguro y con sus figuras de referencia cerca, ¿no? Es decir, de acuerdo, Luis, quedará grabado, o sea que perfecto, encantada. Bien, entonces, necesitan esos espacios seguros y finalmente también necesitan que sean estimulantes, ¿no? Esas personas de referencia en los coles, las personas que se convierten en su persona de referencia son los profes. Y de hecho los profes también, de alguna manera, sienten también ese hilo, aunque obviamente de otra manera, ¿no? Pero los niños sienten la seguridad al tenerle cerca. Bien, aprenden también con otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que los niños aprenden teniendo a los otros cerca, es decir, aprenden de los demás, aprenden con los demás, aprenden porque alguien de sus compañeros o porque nosotros como adultos que sabemos en cuál es su nivel, les ponemos un nivel un poquito superior o les ayudamos a comprender, les hacemos ese andamiaje para que sean capaces de comprender o de llegar a conocer o aprender a hacer cosas más complejas. Pero eso que hacemos los adultos también lo hacen entre ellos. El que sabe atarse los cordones intenta enseñar al otro, ¿sí? El que sabe darle de comer a un bebé, a un muñeco, pues se lo intenta enseñar al otro, ¿no? Etcétera, etcétera. Y el vehículo que van a utilizar los niños para indagar, para estar entre ellos, para sentirse seguros, para explorar, para conocer, es siempre el juego. El juego, además, es fundamental porque es la base del aprendizaje. Tienen distintos tipos de juego, pero es que realmente es el modo en el que van a ir aprendiendo todo, ¿vale? Y esa va a ser la base que les va a permitir posteriormente aprender a leer, aprender a sumar, aprender a restar, etcétera, etcétera. Es decir, fundamentando bien todo ese aprendizaje, todo ese desarrollo, pues a través del juego finalmente llegarán después a tener bueno, pues los requisitos necesarios como para aprender otras cosas cuando madurativamente esté preparado para hacerlo. Bien, entonces llegamos ya a lo que son esos 2 primeros años de vida. Bien, como vemos, hay un salto cualitativo, ¿verdad?, entre estos 2 primeros años de vida y lo posterior. Lo que vemos en esos 2 primeros años de vida, acordaros que está aquí, ¿vale? Entonces es todo lo sensorial y lo motor. Bueno, pues básicamente lo que vemos es que estos niños van a ir adquiriendo, bueno, van a ir comprendiendo el mundo primero a través de todo lo motor, ¿no? Toda la familia de Sergio con su peque, de 8 meses, pues ahora mismo pues probablemente estará sentadita o sentadito y ya indagando, haciendo ruidos, tirando cosas, ¿verdad? Hace cosas a través de todo lo motor, lo sensorial, etcétera, etcétera. Y lo va haciendo primero con la motricidad gruesa, va aprendiendo también a lo que es el gateo, a caminar, se va intentando reptar para poder levantarse, intenta mantener el equilibrio hasta que es capaz de caminar. Y también a la vez va haciendo esa motricidad fina con el que es el agarrar cosas, ¿verdad? Y el mantener el equilibrio. Esos son los grandes logros que se tienen en esta época y que realmente fijaros lo que es, ¿no? Es un aprendizaje desde lo que es este pequeño recién nacido hasta lo que es un niño de 1 o 2 años, es realmente un pequeño milagro. Bien. También tienen un gran avance a nivel de la comprensión y la expresión, ¿no? Es decir, son mucho más capaces de hablar, de entender y además empiezan a hacer algo, que es que ya sobre los 8 meses, más o menos también, empiezan a señalar cosas para enseñársela a su papá o su mamá, como diciéndole hola, o sea, que dicen como diciendo mira, ahí hay un perro, incluso dicen wow, wow, ¿no? Para mostrártelo y decir aquí tienes un perro, mira qué chulo, ¿no? O señalan algo para decir, dámelo, por favor, que es que me gusta, ¿sí? Y también todo lo que es la socialización.
¿vale? Es decir, también es un periodo en el que los padres, pues al principio se relacionan principalmente con sus papis y que poco a poco, pues ya empiezan a relacionarse con otros niños con los que están, pero todavía sin establecer lo que es el concepto de amistad. Entonces, ¿cómo son estos niños? Bueno, pues ya os decía antes, es decir, van buscando siempre el hacer cosas, el conocer el mundo a través de lo que pueden tocar, chupar, ver, etcétera, etcétera, ¿no? Necesitan explorarlo, necesitan tocarlo, tienen ya sus primeros esquemas también de conocimiento, ¿no? Es decir, ya cuando les decimos, al final de esta etapa, les decimos hay que cenar e irse a la cama o irse a dormir, ya saben qué es lo que van a hacer. Incluso se van adelantando para ir haciendo ya lo que se supone que tienen que hacer, ¿no? Para limpiarse los dientes, etcétera, etcétera, en las que, bueno, actividades en las que suelen necesitar todavía ayuda, pero que ya saben cuál es el esquema de las cosas que van a pasar. Entonces, en esta época es imprescindible pues que los estimulemos de una manera adecuada, ¿sí? A nivel sensorial, que les dejemos explorar y que tengan ambientes estimulantes que les permitan o que les generen motivación e interés como para moverse de un sitio a otro, que toquen, que hagan, que palpen, que sientan que lo que hacen tiene una repercusión en el entorno, ¿no? Como este niño que lo que está haciendo es pisar uvas, ¿no? Que también tienen que adaptarse a las distintas texturas. Tocar, ¿veis? Esto es algo que les gusta mucho y que muchas veces les da asco y hay que trabajar precisamente el que sean capaces de soportar todas las texturas. Imagino que muchos de vuestros hijos pues hay comidas que por la propia textura no les gusta o que tocan algo y les da asco o que hay algunas texturas que les gustan mucho y están todo el rato tocándolas e incluso se relajan con ello, ¿no? Esta se me ha colado. O pues que también, ¿no? Sean capaces de comprender pues eso, que lo que hacen tiene una repercusión y que eso que hacen es muy sensorial. Esa es la parte que hay que incentivar en todo este periodo, ¿no? Que todo lo sensorial y lo motriz está unido y que con eso es con lo que van construyendo la realidad y el conocimiento de su entorno, ¿vale? Incluido la de sus compañeros y bueno, de todo lo que es la parte más social. Bien, entre los 2 y los 6 años, que ya hablamos un poco antes de todo este desarrollo, lo que vamos a ver, fijaros, es que toda esa parte más sensorial y del lenguaje ya está bastante establecida, al menos como estructura, pero todo lo demás es pues en lo que están, ¿no? Entonces aquí, cuando pensamos en nuestros hijos, nuestros niños de 2 a 6 años, vemos que aquí han empezado a tener a los 2 años esa explosión del lenguaje que van a ir asimilando y organizando cada vez de manera más, más profunda, hasta que a los 6 años ya tienen un registro de lenguaje bastante grande, bastante amplio, ¿verdad? Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en estos años? Bueno, aquí vamos a ver que hay también una explosión de autonomía, es decir, los niños son bastante autónomos ya para moverse, para hablar y de hecho buscan ellos mismos su propia autonomía, ¿no? Empiezan a decirte, no, yo solo, no, esto lo hago yo ya soy mayor, no, es que eso lo hace otro porque eso es de bebé, ¿no? Pero esto lo puedo hacer yo porque soy mayor, ¿verdad? Entonces esa es una de las grandes características de esta etapa. El juego también, el juego cambia de tipo de juego. Hasta ese momento habían sido juegos muy sensoriales, muy de tocar texturas, de sonidos, ¿verdad? De chupar cosas, bueno, ya habían empezado con construcciones. Pero ahora el juego se complica. Empieza el típico juego de las mamás y los papás, que lo llamamos el juego simbólico o juego de rol, ¿no? Que también hacen como que determinados objetos son otra cosa, ¿no? Pues como por ejemplo coger un mando a distancia y hacer que es como que es un móvil y entonces lo hacen, ¿verdad? El juego va a ir adquiriendo una dimensión muy distinta y lo que hacen con el juego es llevar a su pequeño mundo, sobre todo con el juego simbólico, ese mundo social que están viendo y que están viviendo y lo llevan para intentar comprenderlo y por eso es muy importante también potenciárselo.
El lenguaje lo manejan ya muchísimo mejor y tiene una cosa nueva, que es que les ayuda a autorregularse. Porque nosotros mismos, cuando queremos autorregularnos, es decir, cuando estamos un poco ansiosos, lo que hacemos es decirnos, vamos a ver, Ceci, para ya un poco, ¿no? Vamos, y lo pensamos, ¿verdad? Nos damos instrucciones a nosotros mismos. Bueno, pues eso es lo mismo que hacen los niños y de hecho hablan en voz alta, que es lo que solemos llamar como habla privada de los niños. Y eso es muy importante dejárselo para que, e incluso incentivárselo, porque de esa manera, pues que lo hacen ellos de manera natural, están dándose autoinstrucciones para aprender cosas nuevas. Bien, también en esta época ocurre lo que os decía antes de la teoría de la mente, ¿no? Es decir, empiezan a entender que lo que ellos saben no tiene por qué ser lo que los demás saben también. Y eso les da un conocimiento y una comprensión de todo lo social muchísimo más compleja. Porque a partir de ahí trabajándolo no, ya según vayan pasando los años y las experiencias, van a ir comprendiendo las intenciones de los demás. Y por tanto, eso es algo importantísimo. Y finalmente empiezan también ya a tener pues un poco esas relaciones de amistad, aunque muy endebles, ¿no? Pero ya empiezan a hablar de sus amigos, con el te adjunto o no te adjunto, ¿no? Es decir, no me dejas eso, pues ya no eres mi amigo. ¿Me lo dejas? Ah, pues no te conozco de nada, pero eres mi amigo, ¿verdad? Ese es un poco el modo en el que funcionan los niños. Bien, entonces, con eso lo que vemos, ya el modo en el que nosotros lo analizamos es ya bastante más complejo, ¿no? Con toda esa parte más verbal, la socioemocional, el cómo se manejan, en lo que manipulan y lo perciben, en la capacidad de memoria, en los números y los conceptos, si son capaces de adquirirlo, y en todos los aspectos de psicomotricidad. Entonces, si os dais cuenta, ya estamos hablando de personitas, son adultos en pequeñito, ¿verdad? Que, bueno, pues que están haciendo ese recorrido en el crecimiento, ¿no? Y en los que hay que acompañarles. Entonces hay que facilitarles espacios en los que puedan realmente jugar y establecer, ¿no? Esos roles que les permiten comprender la vida de los adultos. Juegan entre ellos, incluso incordiándose, ¿no? Que eso también es una parte muy importante para el aspecto más socioemocional de los niños, en el que juegan entre ellos y interactúan entre ellos, ¿no? Experimentan, ¿no? Es importante que experimenten con eso sensorial cuando se trabajan cosas, como por ejemplo puede ser el que algo sea gaseoso, sólido o líquido, y que lo toquen y puedan hacer con ello, porque ya os decía antes, son pequeños investigadores que, bueno, pues que buscan conocer y conocer el mundo. Hacen cosas en común y estas cosas le permiten, por ejemplo, cuando llegan a casa, contarte lo que han hecho, ¿verdad? Y con eso ya están estableciendo, te dicen, ah, pues es que hoy hemos hecho una cosa súper chula, ¿no? Y te lo cuentan, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, o a lo mejor no son capaces de contártelo, pero te dicen alguna palabra y cuando tú estás haciendo algo con ellos, pues ese recuerdo, esa memoria de esa experiencia que han vivido, les viene junto con las emociones y las sensaciones que han tenido cuando lo estaban viviendo, ¿no? Imagino que muchos de vosotros en este periodo de confinamiento, que no ha sido nada fácil, habréis hecho precisamente esto, ¿no? Muchas masas con ellos o bueno, cocinar, que en general suele ser algo pues muy bueno para los niños. Se trabaja con ellos también, o con los niños en general, el modo de trabajar, pues precisamente esos prerequisitos para que adquieran competencias numéricas o lingüísticas, se trabajan de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, pues buscando las magnitudes, simplemente con que jueguen, con que hay cosas de distintos tamaños, distintas texturas, distintas posiciones, hay equilibrios que se pueden hacer, ¿no? Si os dais cuenta, aquí mismo ya hay muchos aprendizajes en lo que hay en esta misma actividad, ¿no? O, bueno, cuando queremos también que
que vayan aprendiendo lo que son las clasificaciones, ¿no? Este es, por ejemplo, el modo en el que se trabaja mucho con niños, la parte más de psicomotricidad y clasificación, el que sean capaces de ir metiendo cositas, identificar los colores, los tamaños, etcétera, etcétera, que eso, aunque parezca mentira, es algo pues que a los niños les cuesta, ¿no? Es un conocimiento que cuesta adquirir porque es un conocimiento muy complejo y muy abstracto en el fondo, ¿no? Así que, bueno, básicamente lo que necesitan durante todo este periodo los niños es que seamos capaces de dejarles indagar, que les demos oportunidades un poco guiadas, pero que en las que ellos puedan construir también su propio conocimiento a través de sus motivaciones y de aquello que le genera mejores emociones, que jueguen, porque con el juego realmente aprenden muchísimo, aprenden toda la base necesaria para convertirse en adultos, ¿no? Y en esos pequeños adultitos que son los niños cuando ya tienen los 6 años, y todo eso lo tienen que hacer en un entorno en el que se sientan seguros y no solamente por la seguridad del espacio, porque eso no es tan necesario en el fondo, como que sí que se sientan seguros porque tienen cerca a alguien con quien recurrir, ¿no? A alguien con quien han generado un poco pues ese vínculo de referencia, o que se han convertido un poco en esa persona de referencia que les ayuda a sentirse seguros para explorar, jugar, hacer, indagar e incluso indagar en sus propias emociones y sentimientos, que es un aprendizaje difícil, ¿sí? El de comprender qué es lo que sentimos, expresar qué es lo que sentimos, comprender lo que sienten y expresan las otras personas y luego lidiar con ello, ¿no? Y saber qué tengo que hacer para ser capaz de manejarme mejor en esas emociones que me tienen que aparecer y que tengo que ser capaz de comprender, ¿sí? Y bueno, pues con esto concluye lo que es este pequeño seminario.